Microsoft Word 2010 nivel avanzado, sesión número 10. Versiones de Word. Microsoft Word es un software destinado al procesamiento de textos. Fue creado por la empresa Microsoft y actualmente viene integrando en la suite de ofimática de Microsoft Office. Originalmente fue desarrollado por Richard Brocklet para el computador de IBM bajo el sistema operativo DOS en 1983. Versiones subsecuentes fueron programadas para muchas otras plataformas, incluyendo la computadora IBM que corría en MS-DOS en el año de 1983. Es un componente de la suite de ofimática de Microsoft Office. También es vendido de forma independiente e incluido en la suite de Microsoft Word. Las versiones actuales son Microsoft Office Word 2010 para Windows y Microsoft Office 2011 para Mac. Ha llegado a ser el procesador de texto más popular del mundo. El objetivo será verificar las diversas versiones, los formatos de archivos, usar Word 2010 para abrir documentos creados en versiones anteriores de Word, guardar versiones o varias versiones de un documento. El contenido que revisaremos en esta oportunidad: versiones de Word, formatos de archivo, usar Word para abrir documentos creados en versiones anteriores, modos de documentos y compatibilidad, convertir documentos de modo de Word, guardar varias versiones de un documento, recuperar una versión anterior de un archivo de Office, crear un documento para usarlo con versiones anteriores en Microsoft Word. Versiones de Word. Microsoft Word es un software destinado al procesamiento de textos. Fue creado por la empresa Microsoft y actualmente viene integrando la suite de ofimática de Microsoft Office. Originalmente fue desarrollado por Richard Block, como habíamos comentado. El formato popular, antiguo y tradicional de un archivo creado en Microsoft Word era el formato DOT. Microsoft Word utiliza un formato nativo cerrado y muy utilizado comúnmente llamado DOT. Utiliza la extensión de archivo .doc. Por la amplísima difusión de Microsoft Word, este formato se ha convertido en estándar de facto con el que puedes transferirse textos con formato o sin formato, o hasta imágenes, siendo preferido por muchos usuarios antes que otras opciones como el texto plano para el texto sin formato o JPG para gráficos. Sin embargo, este formato posee la desventaja de tener un mayor tamaño comparado con algunos otros. Formato RTF. Formato RTF son las siglas de Rich Text Format o formato de texto enriquecido. Surgió como acuerdo para intercambio de datos entre Microsoft y Apple en los tiempos en que Apple dominaba el mercado de las computadoras personales. Las primeras versiones del formato DOT de Word derivan del RTF. Incluso ahora hay programas de Word, tal como WordPad, que usan directamente RTF como formato nativo. El documento en formato RTF tiene extensión RTF. El RTF es un formato de texto compatible en el sentido que puede ser migrado desde y hacia cualquier versión de Microsoft Word e incluso muchos otros procesadores de texto y de aplicaciones programadas. También es usado por Word para importar y exportar a formatos implementados por DLL. Puede considerársele un segundo formato nativo. El RTF es una forma particular para dar formato a un texto, salvando las diferencias, como lo puede ser HTML o text, interesando códigos particulares entre el texto. No se usa inclusión de comandos y controles en el documento como se hace en el formato DOT. Otros formatos. Word tiene un mecanismo similar a los plugins para entender otros formatos. Fue desarrollado en los tiempos en el que WordPerfect era el estándar de facto por cualquier cuota del mercado. Se basa en instalar una librería dinámica o DLL para implementar el formato. Microsoft incluso publicó un Converter SDK, Software Development Kit, para permitir a los usuarios de Word 6.0 que escribieran soporte para formatos no soportados. Ahora que Microsoft es el estándar de facto, este SDK ya no resulta interesante para Microsoft, pero solo hace referencia o preferencia a Word 6 y Word 95. Usar Word 2010 para abrir documentos creados en versiones anteriores.
Al abrir un documento de Microsoft Word creado en una versión anterior de Word, se activa el modo de compatibilidad y verá modo de compatibilidad en la barra de título de ventanas del documento. El modo de compatibilidad garantiza que no está disponible ninguna de las características nuevas y mejoradas de Word mientras trabaje en un documento, de modo que las personas que usen versiones anteriores de Word tengan la funcionalidad de edición completa. El modo de compatibilidad también conserva el diseño del documento. Modo del documento y compatibilidad. Otros formatos. Word tiene un mecanismo similar a los plugins para entender otros formatos. Puedo abrir versiones anteriores de Microsoft Word. No olvidar que al abrir un documento de Microsoft Word creado en una versión anterior de Word se activa el modo de compatibilidad. El modo de compatibilidad también conserva el diseño del documento. Modo de documento y compatibilidad. Al abrir un documento en Word 2010 se abrirá uno de tres modos. En uno de los tres modos, Word 2010, modo de compatibilidad de Word 2007, modo de compatibilidad de Word 97-2003. Para determinar en qué modos está el documento, observe la barra de título del documento. Si aparece modo de compatibilidad después del nombre del archivo, el documento está en modo de compatibilidad de Word 2007 o en modo de compatibilidad de Word 97-2003. Para determinar en cuál de los dos, realice la siguiente acción. Haga clic en archivo, si es que hemos abierto un archivo de versiones anteriores. Haga clic en la opción información. Dentro de la opción información, en la sección preparar para compartir, en esa sección preparar para compartir, haga clic en comprobar. Cuando pulsamos clic en comprobar si hay problemas y a continuación haga clic en comprobar compatibilidad para determinar si existe una compatibilidad con versiones anteriores. Haga clic en seleccionar versiones para mostrar. De una u otra manera aparece una marca de verificación junto al nombre del modo en que se encuentra el documento. Otros formatos. Vamos a salir con Escape de este lado. Word tiene mecanismos similares a los plugins para entender otros formatos. Fue desarrollado en los tiempos del WordPerfect. Se basa en instalar una librería dinámica DLL para implementar el formato. Microsoft incluso publicó un Converter SDK de Software Development Kit para permitir al usuario de Word 6 que escriba soporte para formatos no soportados. Usar Word 2010 para abrir documentos creados en versiones anteriores de Word. Al abrir un documento de Microsoft Word creado en una versión anterior de Word, se activa el modo de compatibilidad. No olvidar. Los modos de documento y compatibilidad hay que recordar que son Word 2010, Word de compatibilidad de Word 2007, modo de compatibilidad de Word 97-2003. Guardar varias versiones de un documento. Cuando queremos guardar versiones de un documento, ya sea anteriores, cuando hemos de guardar un documento, vamos a pasarnos a uno de los documentos que tenemos. Al momento de que esto ya está guardado, vamos a aplicar un archivo y seleccionamos la opción guardar como. Y da el caso que en la lista descolgante de tipo de archivo yo puedo guardar en versiones más antiguas, documento de Word 97-2003, como podría guardarlo en versiones, por ejemplo, en formato RTF, y eso me permitiría tener compatibilidad con otros aspectos o en otros sistemas. Después de establecer el formato que uno desea, simplemente, después de haber colocado el formato indicado, simplemente pulsa clic en guardar. No olvidar que se pierden las características de la versión actual para acomodarse o adaptarse a las versiones antiguas. Recuperar una versión anterior de un archivo de Office. Si la opción autorrecuperación está activada, podrá guardar automáticamente versiones del archivo mientras trabaja con él. El modo de recuperación depende de cómo se haya guardado. Si guardó el archivo, abre el archivo en el que estaba trabajando y cuando pulsa clic en archivo y selecciona la opción información,
Seleccione la opción de versiones donde encontramos las diferentes versiones del documento. En versiones haga clic en el archivo etiquetado. Y cuando pulsamos clic en el archivo etiquetado, haga clic en la opción restaurar para sobreescribir cualquier versión guardada anteriormente. Pulsamos clic en aceptar bajo la pregunta que nos está efectuando. Sugerencia: en Word también se puede comparar las versiones. Para ello haga clic en comparar en vez de restaurar. No olvidar, clic en archivo. En la parte de información podemos ver las versiones que se han ido guardando. Si no se guardó el archivo, haga clic en archivo. Vamos de nuevo, vamos a información. Dentro de información, administrar versiones. Aquí tenemos la opción de administrar versiones. Y tenemos la opción recuperar documentos sin guardar. Recuperar libros no guardados en Excel o recuperar presentaciones no guardadas en PowerPoint. Seleccione el archivo y haga clic en abrir. Desde luego que sí. Selecciona el archivo y, como bien decía, pulsa clic en abrir. Crear un documento para usarlo con versiones anteriores de Word. Si crea un documento para enviarlo a personas que trabajan con versiones anteriores, no olvidar lo que habíamos comentado hace unos segundos. Aplicas archivo guardar como si es que este ya estaba guardado, o presionando F12 entramos a la ventana del guardar y tendríamos que seleccionar la versión compatible con el sistema que la persona a la cual vamos a enviar tiene. Probablemente tenga una versión antigua en 97-2003. Dependiendo de la versión, usted selecciona, pulsa clic en guardar y el documento habrá quedado guardado en versión antigua. Automáticamente en la barra de título aparece el modo de compatibilidad. Activar el modo de compatibilidad. Cuando crea un nuevo documento que se va a usar en una versión anterior, puede activar el modo de compatibilidad guardando el archivo en el formato de versión anterior. Acabamos de hacerlo. Observa, no olvides que cuando vas a guardar con F12, porque esto es guardar como, he seleccionado como tipo de archivo la versión 97-2003 y te das cuenta que en la barra de título ha quedado plasmada la palabra modo de compatibilidad entre corchetes.